Bueno, mis amigos, el tema económico para mí, estoy seguro que para gran parte de los puertorriqueños este es un tema muy importante y lo que está saliendo en los medios durante los últimos días realmente nos preocupa a todos. Máximo que cuando fue el gobernador a la Asamblea Legislativa a presentar el presupuesto, dijo que básicamente el presupuesto estaba balanceado. 2 o 3 días después salió un análisis de una noticia del periódico Nuevo Día planteando que había un déficit en los recaudos de 400 millones y ahora sube a 900 millones de dólares. ¿Cómo rayos hemos subido 900 millones de dólares en una semana? Que me lo explique Heidi Calero, Gustavo Vélez y Luis Torres Jumpa. Bienvenido a los el CPA tiene la contestación. No me cuadran los números. A este CPA no le cuadra. Yo traté de buscar cómo... Tratamos de cuadrar esta mañana en Noti1 y no cuadramos. Pero explícame, Heidi, ¿cómo tú ves esto? Es un poco difícil por la falta de transparencia en términos de cómo ha sido ese desarrollo de este déficit que tenemos ahora mismo. De pronto, compañías, corporaciones que radicaron prórroga, casi al 53%, un número altísimo en términos de número de planilla. Pero no creo que esa sea toda la contestación para los 453 millones. Es que la realidad, y lo habíamos dicho mucho antes cuando se estuvo hablando de la patente nacional, de que esto iba a impactar adversamente a compañías que ya están en una economía recesionaria. Y es inevitable, las compañías siguen perdiendo dinero, se sigue cerrando. Pues si usted está perdiendo dinero, excepto con la patente nacional, que no importa si tenías pérdidas, tenías que pagar, y siguen cerrando negocios, pues es inevitable que los recaudos bajen. O sea que la patente nacional aquí es como que la piedra de la discordia. Aquí es una de las piedras, El aumento también en las tasas corporativas de income tax también ha aumentado, así que eso tiene su impacto también. Gustavo. Bueno, yo creo que estamos en lo que se ha llamado la tormenta perfecta. O sea, yo creo que, como dice Heidi, aquí en el momento ya del 8º año en recesión, depresión, hay un aumento dramático en las contribuciones, la patente, la tasa contributiva corporativa, el IVA expandido, el agua para arriba, la luz para arriba y la economía 13% más pequeña. Hemos perdido 300.000 puertorriqueños y el sector corporativo productivo del país obviamente ya está en el hueso. Y lo que estamos viendo ahora es lo que los economistas hemos llamado una espiral contraccionaria. Esa espiral se ha ido acelerando la caída y ya el sector productivo aparentemente está llegando al nivel más bajo. Así que estos números de las 53% de las corporaciones no es otra cosa que el espejo o el reflejo de ese contexto de una economía de 8 años en contracción, donde no hay ningún estímulo nuevo, y la política, a mi juicio, errada de este gobierno y los últimos 2 gobiernos de atender el problema estrictamente del lado fiscal. Aquí hemos tratado de resolver un problema productivo, de crecimiento, estrictamente con un enfoque contributivo y fiscal, y en la medida en que se siguen apegando a esa solución, que es estrictamente financiera, vamos a seguir ese ciclo vicioso que ya yo creo, a mi juicio, que estamos ya en la crisis, ya hay que atenderla con otro enfoque. Luis, dame tu opinión, para entonces entrar las preguntas. Totalmente de acuerdo con Heidi y Gustavo. Y otra vez, esto de las prórrogas no tiene que ver porque la gente pidió prórroga y no hizo el pago. Con la prórroga es para erradicar la planilla, no para hacer el pago. Así que yo entiendo que realmente las prórrogas que fueron sin dinero, no es que el dinero va a ir cuando radica en la planilla, porque si no tienen intereses y recargo por no haberlas pagado. Y lo que están diciendo, o sea, hay una contracción económica, lo dijimos aquí muchas veces, que como dice Heidi y Gustavo, la patente nacional, el descongelar la reforma contributiva donde se volvieron a subir las tasas contributivas en una economía en recesión, los negocios que están en un hilito, pues los tumbaste para abajo. Pero entonces, ¿qué podríamos hacer? Ya vemos que seguir imponiendo, ¿verdad?, más arbitrios, más impuestos, no está ayudando a traer más fondos como uno pensaría. Entonces, ¿cuál es la solución inmediata del gobierno? Pues sabemos que a largo plazo se puede reformar, hacer una reforma contributiva, pero eso toma tiempo. ¿Qué podemos hacer para buscar 900 millones de dólares? Porque en la misma línea de Mili, o sea, hay un reto de cara al junio 30. Que hay que cobrar el presupuesto. Bueno, aunque estamos hablando del presupuesto del año que viene, pero... Sí, pero tienes que crear las bases para el próximo. Exacto. Definitivamente la clave otra vez está cómo vas a crecer la economía de Puerto Rico. Aquí es el secretario de Desarrollo Económico. Ese equipo económico tiene un reto enorme que hay que estar buscando inversión de fuera de Puerto Rico para atraerlos. Hay que estar montados en un avión haciendo reconocimiento de dónde está, cuál es el plan económico de Puerto Rico. ¿Pero Baco ha estado haciendo eso? Bueno, las veces pues que ha venido
necesitamos aquí, más él se ha todavía. sentado y ha explicado que ha estado viajando haciendo No, y eso y los vendiendo anuncios Puerto de Rico radio como... han quedado muy buenos, ¿no? Claro. El asunto este de Pues la necesitamos aeronáutica. todavía Suficiente. más de eso, Ay, Cristo, más toca- de eso, porque la situación económica es bien precaria en estos momentos. Tiene sí, por la ley 22, estos millonarios que han venido a Puerto Rico, que no tenemos problema con eso, siempre y cuando que inviertan, ¿ves? Pero definitivamente necesitamos, y estos millonarios también van a querer que la economía de Puerto Rico realmente suba, porque si no se van a encontrar en un gueto, que es terrible. Pero es seguir recortando, Gustavo. Bueno, ¿Recortando de dónde? Yo creo que Hay mucho todavía que si recortar. tú sumas del 2006 acá, yo hice un estimado de todos los impuestos nuevos, y estamos hablando de cerca de 10.000 a 12.000 millones de dólares de impuestos nuevos, y todavía hablas de un déficit de $1 billón. Así que hay un problema aquí que no es un problema de ingreso, un problema de gasto del gobierno, de eficiencia gubernamental, un problema estructural del aparato público. Y yo creo que el gobierno tiene que empezar a cambiar ese enfoque, buscando dónde hace más economías y eficiencias ahí. Aquí se ha planteado algo de que aquí no se pueden tocar la nómina pública. Yo creo Hay que despedir. yo creo que hay que hacer un plan ordenado de transitar empleados públicos al sector privado. Pero No ya estoy eso lo diciendo- hizo Fortunio. no, yo estoy, déjame aclarar. Fortunio no, Félix, pero no. vamos por partes. Yo no estoy diciendo que votar. Pero tú todo lo importante. Eso es como un tabú aquí. No se Está bien, puede hablar de la pero nómina vamos, pública. Dale paso ahí para Pero seguir. vamos, tú dices que hay que trabajar con la nómina y hay que atender el asunto del gasto. Los dos ejemplos están planteados ahí. Fortunio entendió que la nómina era un problema y redujo la nómina. Alejandro entendió que el gasto es un problema y ha estado recortando y no resuelve Por el eso, porque problema. pues, a terminar, la otra Ajá. parte de la ecuación, entonces tú vas bajando las contribuciones al sector privado, Ajá. a las corporaciones, bajas bueno. el agua y la luz, y entonces vas creando las herramientas al sector productivo privado, que es quien debe crear la actividad económica y los empleos y la riqueza. Hay que bajarlo todo. Hay que bajarlo todo y tú vas nivelando, porque entonces a la medida en que el sector privado crezca, esos empleados qué falló públicos Fortunio? pueden ir al sector privado. ¿En qué falló Fortunio? Yo creo que Que Fortunio despidió falló. gente y no hizo esto Fortunio otro que falló usted explica. que los 30.000 los que fueron se votaron de cantazos de una forma poco no estructurada, poco ordenada, y le dio un shock a la economía. Yo no estoy diciendo que votemos 30.000 empleados públicos, estoy diciendo que hay que ir reduciendo esa nómina pública y que el sector privado asume el liderato, como dice Heidi, y buscar inversión de afuera y crear inversión local. Yo te entiendo, lo único que, fíjate, cuando tú puedes analizar, súmale los de Fortunio, los maestros que se han retirado, los empleados transitorios que se han ido. Los que se fueron por la reforma de retiro, que se fueron el como sistema de retiro, que se fue 15.000. otro paquetón de gente. Se ha ido reduciendo la nómina. Una de las Pero no ha cosas... crecido. La economía no ha No ha crecido, no ha crecido la economía. Tengo todavía gastos y la economía no ha crecido. El Necesito punto, demanda. y esto lo dijimos desde antes de las elecciones y después de las elecciones, el centro de todo esto es la economía. Si no crece la economía, no sé si se acuerdan que lo dijimos, va a haber problemas en salud, en educación, en los bonos, en todo lo que está pasando. Pienso, Gustavo, de que la solución, yo no tocaría más ningún empleado público. Yo así sí haría una reingeniería para acomodar un lado a otro, pero si yo sigo sacando la capacidad económica del individuo, del ciudadano puertorriqueño de comprar, tú vas a terminar de estrangular la economía. Así que mi punto es, yo no puedo tocar ni despido de empleados ni reducción de horas. Yo no puedo tocar subir contribuciones por ningún lado, porque si vas a seguir matando. Otra vez, si tú no reactivas la economía, va a morir. Y si tenemos menos gente trabajando, hay menos gente con capacidad de comprar. ¿Cómo se va a solucionar el problema? Grave problema, como dice Heidi. Pero otra vez, hay que buscar la manera de hacerlo de Traigo otra otro manera. tema. Pero yo quiero Gustavo, decir, ajá. sí, yo quería decir que yo fui empleado público y me formé en servicio público, así que no tengo ningún problema con los empleados públicos. Lo que estoy diciendo es que aquí se están perdiendo empleados privados todos los meses. Y yo no oigo a nadie aquí defendiendo los empleados del sector privado. Y entonces, sin discreparle de ti, ¿verdad, Luis? Pero creo que tanto importancia tienen los empleados privados Que son como más. los De acuerdo. que Que son son más, muchos más. que los públicos. Aquí hemos hecho unos objetivos, aquí es pecado hablar de eso. Sí, y yo sí. creo que aquí hay que Porque cuesta repensar eso. políticamente. Porque cuesta políticamente y lo que Cuesta estoy hablando es de, como dice Luis y Heidi, hay que poner la economía a crecer. Ok, voy por otro tema. Hoy el gobernador dice, se ha estado especulando por debajo de la mesa que hay como que es sospechoso que un grupo grande de empresas no hayan pagado la patente o su contribución. Y hoy el gobernador identifica que son 20.000 y dice que le está dando instrucciones a Melba Costa para que inicie una investigación de por qué estos 20.000 no pagaron.
si es que hubo un complot, hubo una... que todos hicieron un boicot en conjunto. Bien que el sector peligroso. privado Sí, un se collusion aquí. exponga a estar en estos Y se pusieron complots, de estas acuerdo. cosas maquiavélicas. Lo dudo Es un mal mucho. mensaje, de hecho. La realidad es que la economía no ha crecido, que estos negocios acuerdo. no pueden echar para adelante. Y quería solamente mencionar algo con respecto a los empleados públicos. Yo creo que el mensaje del señor gobernador debe ser, en términos de comunicar, mire, en mi administración hay empleo para todo aquel que demuestre desempeño, que demuestre la milla extra, que esté comprometido. Pero no darle el mensaje de que porque usted es empleado público, usted tiene seguro su empleo. Porque es que ya me quita el incentivo y hay que volver de nuevo a las raíces de mérito, de desempeño, igual que lo tiene que haber en el sector O sea, privado. hay como una sobreprotección del sector Sin público. lugar a dudas, Fíjate. El cuando... paternalismo histórico del Fíjate, propio gobierno. Gustavo, y cuando la ley 7, la estrategia de Fortuño, y fue el error de análisis para mí también, es que voy a despedir los empleados públicos porque los va a recuperar la empresa privada. No ocurrió porque estábamos en una recesión y con todo eso que se bajaron las tasas contributivas. Entonces, si yo saco a la calle más, y vamos a quitarle empleados públicos a los empleados, si yo saco más empleados a la calle, sean públicos o privados, la economía se va a afectar porque no hay quien Sí, compre. sí, coincido. Y por eso es que digo, no toquen a nadie. Lamentablemente, pues van a seguir cerrando. ¿Cuántas quiebras están ocurriendo mensualmente? Casi 1000 mensuales, radicaciones. O sea, Si no se buscan los 900 millones de aquí a junio, realmente podría surgir otra degradación del crédito, ¿sabes? Se van a Sí, sin lugar a despedir. dudas, sin lugar a dudas. Ya estamos en chatarra, pues otro nivel más más de nivel hacia ¿Cuál es abajo. el después del nivel de Hay chatarrazo? un mundo Seguir, hay oscuro, hay un varios mundo niveles, oscuro. varios niveles. Hay triple Extra chatarra. hay un Triple mundo C, oscuro de chatarra hacia allá abajo. Mientras sí. más ¿Sabes abajo que hay más caigamos, abajo? mientras más Más abajo más caro te caigamos, cuesta. Más caro te cuesta y más difícil el acceso. es salir otra vez. Y yo creo que en el corto plazo, yo he planteado aquí, y hay discrepancias de otros colegas, de que el IBU, hay una gran evasión del IBU. Pongamos a los Grande. municipios a Grande. cobrar el IBU. Y los hagamos un- municipios quieren. y los municipios, ya he hablado con varios alcaldes de los dos partidos, tienen un interés en ayudar al Estado. Vamos a descentralizar Que esa tienen un nivel actividad. bien alto de 80% de captación, que cojamos 200, 300 millones Son en buenos. un impuesto que ya está ahí, que lo tenemos que optimizar Me tengo que ese ir, pero ingreso. hago una pregunta y hay un más. proyecto sometido en la Cámara de Representantes sobre De eso. Quiquito Meléndez, y no, creo se, que y no se ha hecho nada. O sea, alguien es responsable de que se haya dicho que el presupuesto estaba balanceado y después aparecieran 400 millones por debajo. Aquí llevamos 8 años Porque con déficit. alguien proyectó que esto estaba cuadrado. Alguien es responsable. Es que se hacen suposiciones, se hacen modelos económicos, y ahora se le supuestos. echa la culpa a la Junta de Planificación, que si no proyectó bien, por tanto, oye, pero la Junta de Planificación también me la han dejado en el hueso. Tú no puedes producir lo que no tienes. Si te quitaron realmente el personal adecuado, los economistas adecuados, los econometristas, si te han dejado en el Uy, hueso, uy. pues entonces lo que tienes de modelo económico y de proyecciones, pues Uy. mira, lo que pueden hacer con los limones Bueno, que pues tienen. entonces, O sea, que lo que volvemos a tú estás- lo que ¿no? estás diciendo Si es que está seguimos mal. recortando, ¿a dónde vamos a llegar en términos de servicio Pero público? el problema aquí fue, Felina, esa pregunta Wow. es que la patente, yo lo planteé en aquella discusión, que se hizo un análisis estático. O sea, se dijo, vamos a poner estos impuestos, y se Sin asumió, elasticidad. sin elasticidad, Que y los se chavos iban a asumió llegar. que los que iban a pagar esos impuestos se iban a quedar de brazos cruzados Exacto. y que Sí. la economía no iba a sufrir. Esos impuestos tuvieron un shock Bueno. en el sistema y la economía se contrae. Tú llegas a un punto de poner estas De contribuciones acuerdo. que se va contrayendo la base productiva, y las contribuciones, lejos de traerte más dinero, te traen más evasión, te traen más contracción, y yo creo que es el efecto neto de esos 500 millones o 200 millones, viene por Para ahí. tocar algo súper rápido, en aquel momento yo dije, en vez de subir las tasas contributivas, déjenlas igual. Hay dos teorías de cómo trabajar una época de recesión, o subiendo las tasas para recaudar más, o bajando las tasas para crear economía. Se subieron las tasas, Mira el aquí está el resultado. resultado. Que Bueno, no somos. ¿cómo cuadraremos esto? La verdad que yo me siento muy Pero, preocupado porque la mira, verdad es que tenías no- la no oportunidad veo- excelente no veo aquí la para luz. empezar con la Corporación Pública de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero lo que está saliendo de ese proyecto realmente no toca lo que es fundamental, que tenemos que hacer una transformación de esta Autoridad de Energía Eléctrica, que no lo va a lograr la autoridad, no lo va a lograr, y con esa oficina o Pero es que comisión la energética, la comisión. tiene esa comisión que tiene 5.8 Uy. millones, tienes que tener a alguien de 4 pares allí al que le tienes que Exacto. pagar. Porque de otro modo no va a auditar y no va a cambiar Exacto. El problema nada. también Va a ser es que otro no- más. Sigue ahí la no política. estamos de acuerdo Pues- con nada. Mira, ahora mismo con lo de las escuelas.
O sea, todo el Todo país mundo no sabe que quiere, tenemos escuelas de más. exactamente. O sea, vuelvo y repito el ejemplo. Miami tiene 400.000 estudiantes, tiene 400 escuelas. Nosotros tenemos 450.000, tenemos 1.100 escuelas. Pero Pero Ferdinand, están todos los alcaldes en contra de cerrar escuelas. Pero Pues Ferdinand, no. el Es que no problema vamos para nuevamente adelante. es uno de comunicación. Fíjate que si lo hubiesen dicho de esta manera, queremos mejorar la educación de nuestros estudiantes. Para ello vamos a consolidar en escuelas, que tengan laboratorios, que tengan una masa crítica, que tengan los mejores El mensaje, el profesores. mensaje. El mensaje. ¿Cómo se comunica? Pero F Heidi, en pero Heidi, comunicación. también Bueno, los alcaldes tienen que saber Me que tengo no hay que ir. chavo, así que hay que cerrar escuelas y consolidar, Gracias, etcétera. Luis. O sea, Gracias, Gustavo. Gracias, Heidi. Siempre un privilegio Gracias a conversar con ustedes. ustedes. Siempre va a volver. Bueno, regresamos con el